Un placer para mí compartir con ustedes una porción más acerca de la palabra de Dios. Específicamente, hoy vamos a estar hablando acerca de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Específicamente, nuestro mensaje de hoy se titula Enseñando la Biblia en casa. Vamos a iniciar con lo que es la introducción y un tema muy importante como lo que es enseñar el concepto bíblico dentro del hogar. Lo primero que vamos a ver es que criar hijos es una gran responsabilidad y sin duda también Dios espera que lo hagamos de la mejor manera, de la mejor forma. Educar hijos puede ser algo abrumador, eso lo sabemos. Educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes puede ser algo completamente difícil y especialmente si lo hacemos sin la guía de nuestro Dios. Hace alrededor de 3.500 años, un grupo de padres enfrentó la misma situación que usted y que alguno de nuestros hermanos esté viviendo aquí. ¿Cuál es? La tarea de criar a hijos en medio de una sociedad difícil, en este caso en medio de una sociedad pagana a la cual se dirigían. Estamos hablando ni más ni menos que de los israelitas. Los israelitas en ese entonces, hace más de 3.500 años, estaban saliendo del desierto, ya habían salido de Egipto y estaban rodeando la tierra prometida, o sea, la tierra de Canaán. En ocasiones se dice que la tierra de Canaán es una tierra donde fluía leche y miel. Es verdad que era una tierra muy fértil, pero en ocasiones no se nos dice que esa tierra estaba llena de paganismo, que estaba llena de tribus paganas, que estaba llena de gente pecadora, de gente que realmente no temía a Dios, y los israelitas tenían que conquistarlo para reclamar esa tierra como suya, que eso era la promesa que Dios le había hecho. Entonces, los padres israelitas se enfrentaban a esta situación de cómo criar hijos en medio de esta sociedad pagana o en este caso rodeados de ciudades que también sus hijos y los padres de esos hijos practicaban lo que denominamos paganismo y no temían a Dios. Si usted quisiera buscar un lugar para criar a su hijo o a su hija o ir de vacaciones, definitivamente Canaán no hubiera sido un lugar que usted escogería para criar a sus hijos, para vivir o incluso para ir de vacaciones. Para Moisés pronuncia una serie de consejos en el libro de Deuteronomio que podría resumirse de la siguiente manera. No se dejen influenciar por el estilo de vida de los cananitas. Eso es lo que podemos nosotros concluir del libro de Deuteronomio. No se dejen influenciar por los cananitas. Ahora vamos a leer el pasaje bíblico que compete a esta lección, que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, que dice de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sabemos que este texto es un texto muy famoso, incluso muchas personas se lo saben de memoria y un texto clave para la religión del judaísmo. Sin embargo, en ocasiones el texto solamente se queda en memorización y no se va a una parte que es la parte que lo denominaríamos como el hueso del cristianismo, que es la aplicación a nuestra vida. El pasaje anterior se conoce como la Shama, que es del hebreo, que se puede traducir como oye o escuchar, que es la primera frase que distingue el versículo 4 dice: escucha o oye Israel. Entonces al versículo o a la sección de esa enseñanza, de ese pasaje bíblico, se le conoce como la
como la Shama o el Shema. Esta sección de la escritura se convirtió en algo fundamental en la vida del judío, especialmente de los padres que iban a enseñar a sus hijos acerca de los conceptos espirituales y los conceptos de Jehová. La línea directa de Jehová tu Dios, Jehová uno es una declaración directa al monoteísmo, o sea que los israelitas creían solamente que existía un Dios verdadero y que ese era el único Dios que ellos tenían que adorar. La lección la dividiremos en 4 partes. Lo que vamos a estudiar hoy va a ser escuchar, amar, enseñar y vivir. Vamos a ir primero con el verbo escuchar, que es la primera frase que se encuentra en el versículo 4. Dice, el verdadero motivo de la devoción y la lealtad del Israel hacia Dios, disculpe que Dios lo escribí con minúscula ahí, se encuentra en el versículo 4. En el versículo 4, Moisés dice, oye Israel, oye del Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová era el Dios específico y el único de la nación de Israel. Eso era la piedra angular del país. O sea, Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuera su pueblo. Le había dado una promesa que, bueno, en ese entonces no eran una nación, pero eran descendientes de Abraham. Luego habían ido a Egipto y habían estado esclavos. Dios los liberta de Egipto y les hace una promesa de que le iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Entonces, este Jehová, dice Moisés, es uno solo. Y para ustedes es lo que representa a Dios. Ese fue el que los libertó. Por lo tanto, él tiene derecho a exigirle el respeto, el temor y el amor. El Shama es la palabra que se traduce como escuchar. Todos los niños judíos debían memorizar la Shema y el servicio en la sinagoga iniciaba citándola. Eso quiere decir que cada vez que los niños iban a la sinagoga, o las personas en este caso iban a la sinagoga, que era el lugar donde ellos estudiaban la Torá, estudiaban la ley, este versículo bíblico, esta sección de la palabra era repetida y iniciaba con esta sección de la palabra. Y en la clase de los niños en sus hogares ellos debían memorizar el versículo. E igualmente también en las escuelas que estaban dentro de las sinagogas, ellos tenían que memorizar el versículo bíblico que era del versículo 4 al versículo 9 de Deuteronomio capítulo 6. Al recitar la Shema, el judío estaba declarando que existía un solo Dios creador y sustentador, porque él dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está aceptando el monoteísmo, que no existe una pluralidad de dioses, que no existen más dioses además del Señor. Jehová es uno. La frase expresa exclusividad de Dios. La adoración se debe realizar únicamente a Dios y a nadie más. Eso era lo que le estaba intentando decir Dios a través de Moisés, es que ustedes son mi pueblo y no deben adorar a otro Dios que no sea yo. Jehová nuestro Dios, uno es. También esta frase le recordaba a los israelitas que a pesar de los otros supuestos dioses que existían en la tierra, él era el único digno de alabanza, él era el único digno de honor y era la única persona digna de adoración. La piedra fundamental, como lo hemos dicho, del judaísmo era la creencia en la unicidad de Dios. En el Antiguo Testamento, si estudiamos nosotros diligentemente el Antiguo Testamento, podemos encontrar que el concepto de Dios se sugiere como como un trino. Y en el Nuevo Testamento también. O sea que Dios es trino. ¿Qué quiere decir esto? Esto no significa la idea de más de un Dios. O sea, porque la palabra Trinidad en la Biblia no existe. Pero sí nos da un rasgo de que en realidad a Dios lo informa, o sea, que existen lo que conocemos como la deidad, la primera persona de la deidad, la segunda persona de la deidad y la tercera persona de la deidad, y estas personas tienen como característica que son Dios. Entonces, no significa que existen 3 dioses,
sino que existe una sola persona que contiene una sola naturaleza para esas personas, disculpen, una sola naturaleza para esas personas. Esas personas son tres, pero su naturaleza es una, y la naturaleza de ellos es ser Dios. No existe tal cosa como tres dioses, como muchas personas dicen que algunos cristianos creen en la Trinidad. O sea, la palabra Trinidad, como lo hemos dicho, no existe en la Biblia, pero Trinidad da un concepto de tres. En este caso son tres personas que tienen como característica ser Dios y que su naturaleza es ser Dios. Pero como lo hemos dicho, no existe tal cosa como tres dioses, pero sí existe la deidad, y en la deidad existe unidad. ¿Cómo nosotros sabemos que en la deidad existe unidad? Porque en Juan capítulo 10, versículo 30 dice Jesús que el Padre y Él eran uno solo. Observen lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo uno somos. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús, que es la segunda persona de la deidad. Ahora, además de hablar acerca de la deidad, dice que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que no existe tal cosa como la pluralidad de dioses. O sea, no existe tal cosa como más de un Dios. Aparte de Jehová no existe otro Dios, pero el Antiguo Testamento nos muestra la unidad de Dios. O sea, que Dios siempre siempre es unido. Y el Nuevo Testamento también nos muestra que es unido, como lo vemos en la Biblia. Sabemos que el Padre es el planificador, ¿verdad? El que planificó, el Hijo el ejecutor, y el Espíritu Santo, en este caso, supervisa todas las cosas, o supervisó. Además de escuchar, porque ellos dicen, Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Además de escuchar, ellos deben amar, o nosotros debemos amar. Escuche, para realmente enseñar a nuestros hijos a la Biblia en casa o enseñarle acerca de Dios, nosotros debemos enseñarle a amar a Dios. Perdón. La idea clave de este mandamiento se encuentra en el versículo 5 y es también el tema central de Deuteronomio. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que ellos deben amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, pero ellos deben ver en nosotros el ejemplo. O sea, que nosotros hacemos de la misma manera, nosotros amamos a Dios de corazón, de alma y de fuerza. Ahora, la exhortación acerca de amar a Dios se encuentra cerca de 10 veces en el libro de Deuteronomio. El corazón, el alma y la fuerza representan la personalidad o la completitud del ser humano. Cuando Moisés dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, o con toda tu fuerza, eso está diciendo que amarás a Dios de forma completa. Con todo tu ser amarás a tu Creador. No se trata simplemente de guardar la ley, debemos enseñarle a nuestros hijos que no se trata simplemente de leer las escrituras o de memorizar pasajes bíblicos, sino de que la actitud del corazón tiene mucho que ver. O sea, cómo yo me comporto con las demás personas, cómo yo practico lo que yo aprendo y cómo yo vivo la vida del cristianismo. Más adelante vamos a ver también lo que es vivir, que debemos enseñar a nuestros hijos a vivir acorde a lo que Dios ha mandado. Si uno ama a Dios, entonces uno anhela hacer su voluntad, porque el mismo Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, el grado de amor que el ser humano, que el ser humano debe sentir por Dios debe ser en su totalidad, como lo hemos dicho. Por eso Dios dijo, o Moisés escribió, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, o sea, con toda tu mente, alma y fuerza, la completitud del ser humano. Ese debe ser cuando nosotros amamos a Dios o nos entregamos a Dios, debemos hacerlo en su o en nuestra totalidad. Como hemos visto, el amar a Dios es un mandamiento. Sin embargo, también es un privilegio y un deber. O sea, Dios nos manda que debemos amarlo. ¿Por qué?
porque Él tiene derecho sobre nosotros al habernos creado. Al haber libertado a los israelitas, Él tenía derecho sobre los israelitas a demandar amor, pero también es un privilegio. ¿Por qué? Porque al ser Él el dueño de todo el universo, nosotros nos constituimos, al obedecerle, en hijos suyos. Y también es un deber. La palabra corazón, que es la palabra que se encuentra aquí en este texto del versículo 5, en hebreo conlleva la idea tanto de pensamiento como de afecto. Por eso cuando nosotros hablamos, cuando bíblicamente se habla del corazón o se habla que los preceptos de Dios yo llevo en mi corazón, estamos hablando de mente, estamos hablando de pensamiento. Sin embargo, aquí está hablando tanto de pensamiento, que yo debo tener eso en mi mente grabado, pero también debo sentir un afecto por Dios, o sea que yo lo debo amar. Marcos capítulo 12, versículo 30. En el capítulo 6 se mencionan dos emociones importantísimas, se mencionan en este capítulo, que evitarían que Israel se apartara de Dios. Primero es el temor. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Observe, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La primera actitud tenía que ser la primera emoción tenía que ser el temor. En el versículo 13 también se nos habla de eso. Dice, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Y también ellos debían practicar la emoción del amor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Observe que tenemos temor y tenemos amor. Muchas personas pueden pensar, bueno, pero estas dos actitudes o estas dos emociones son contrarias. ¿Cómo yo voy a amar a la persona que temo? Pero recuerda que el temor a Dios no es que yo le tengo escalofrío. El temor a Dios representa respeto, reverencia. Eso es lo que significa la palabra temor. Y como yo respeto a Dios y siento reverencia por Dios, entonces yo lo amo. Y si yo amo a Dios, entonces también tengo reverencia. Eso es una bidireccional o bicondicional. Yo amo a Dios, le temo. Yo temo y también amo a Dios. El temor debe provenir del respeto. Observe cómo la diapositiva está escrita ahí. El temor debe provenir del respeto y la reverencia por el Creador. Eso es lo que entendemos nosotros por temor y por amor. Entonces, como lo hemos dicho, Dios tiene el derecho a exigir nuestro amor. ¿Por qué? Porque Él nos proporcionó la vida, porque Él envió a su Hijo a morir en la cruz por todos nosotros, porque Él nos regala el día a día, porque Él nos regaló un lugar donde vivir. Si usted considera que Dios no puede reclamar o no puede exigir nuestro amor, entonces yo me tengo que construir un universo, un planeta, oxígeno, agua, un salvador, todas las cosas que yo necesito para mi satisfacción o mi seguridad personal, emocional y espiritual deben correr por mi cuenta y no debo recibir ayuda externa, en este caso, la ayuda de Dios. Todo lo que implica educar a nuestros hijos, ya sea en el hogar, como estamos viendo que es enseñar la Biblia en casa, todo lo que tenga que ver con educar a nuestros hijos en el hogar, en la escuela, en los colegios, en las universidades, se ve resumido en el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, para enseñar la Biblia en la casa, nosotros debemos enseñar a escuchar la palabra de Dios, o sea, al Señor Jehová, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí implícitamente va el hecho de que debemos enseñar que Dios es único, o sea, que solamente existe un Dios todopoderoso. Es escuchar la palabra de Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y también debemos enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros jóvenes acerca de la palabra de Dios. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Una cosa que debemos entender es que los hijos y los niños no aprenden acerca de Dios ni de su camino en forma espontánea o automática. O sea que nosotros debemos enseñarles. Los niños deben ser enseñados acerca de Dios. Si en Tito
El apóstol le dice a Tito, el apóstol Pablo le dice que las mujeres mayores o las viudas o las mujeres que tienen esposo enseñen a las jóvenes a cómo amar a sus esposos y amar, dice, a sus hijos. Entonces, el amor es algo que puede ser enseñado. Lo mismo ocurre acá. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que deben amar y respetar y temer a Dios. A los hijos se les debe enseñar muchas cosas. Nosotros sabemos que a los hijos se les debe dar una preparación en la vida. Para eso lo enviamos a la escuela, lo enviamos al colegio, lo enviamos a las universidades, pero también se le debe enseñar que él debe estar preparado espiritualmente. Y si la preparación secular corre por mi cuenta, o sea, si yo envío a mi hijo a la escuela, al colegio, a la universidad, ¿a quién te cree que le corresponde la preparación espiritual? Eso también corre por mi cuenta. Por eso es que el padre tiene que ser la cabeza del hogar. Por eso, y la dirección del hogar corre por cuenta del padre. Entonces, si su niño se pierde o si su niño practica malas cosas, puede ser que fue porque yo no le enseñé bien. O puede ser que sí le enseñé, pero simplemente ocurrió otra cosa. Sin embargo, lo que tratamos de enseñar aquí es que la responsabilidad en cuanto a la dirección espiritual corre por la cuenta de los padres. Dice el texto y la repetirás. Esto quiere decir que el mensaje de Dios debe quedar claro en la mente de nuestros hijos. La palabra repetirás aquí tiene que ver o se traduce como algo afilado. O sea que afilarás constantemente la mente de tu hijo con las palabras de Dios. Las afilarás, las afilarás. Y esto nos recuerda Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. En Hechos capítulo 2, versículo 37 también. El mundo actual, si usted observa, está decidido a robarse la mente y el corazón de los niños y de los jóvenes. Si usted observa los programas de televisión, las redes sociales, hasta en la escuela, en los colegios, en la universidad, la sociedad trata de robarse y pervertir la mente de los niños. Debemos actuar, los padres debemos actuar afilando constantemente la palabra de Dios en la mente de nuestros hijos. Un guerrero siempre afila constantemente la espada. Si la espada no corta, era responsabilidad de él. Él no le podía tirar la culpa a su amigo. Él no le podía tirar la culpa a alguien que estaba a su lado. ¿Por qué no afilaste mi espada? No, es responsabilidad de él. Yo no puedo tirarle la culpa al predicador de por qué mi hijo fue mal criado. Yo no puedo tirar la culpa a mi abuela, a mi mamá, a mi suegra, a mi hermana. No, yo soy el responsable de la educación espiritual de mi hijo. O sea, yo debo afilarlo constantemente en la palabra de Dios. Los padres deben aprovechar todos los recursos disponibles para la instrucción de los hijos. Esto quiere decir que si usted dispone en su congregación de clases bíblicas, aprovechela y envíe a su hijo. No lo deje que él se quede en la banca dormido o que se quede en su casa viendo caricaturas o viendo cualquier otra cosa. No, aproveche y envíe a su hijo para que él tome clases bíblicas. Pero no solamente en la iglesia, sino que devocionales familiares también. Saque un tiempo, aunque sea 15 minutos, para hablar con su familia acerca de la palabra de Dios, para orar, para hacer muchas cosas que tienen que ver con el crecimiento espiritual. También existen videolecciones y demás. Disculpen, ahora existen este tipo de programas como La Luz de mi Andar, también existe Polish in the Pulpit, también existen muchos otros programas en los cuales las personas pueden o los niños pueden escuchar acerca de la palabra de Dios. Los jóvenes también pueden estudiar acerca de la palabra de Dios. Dice, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Versículo 7. Estando en casa, hermano, vamos a ver algo que nosotros podemos hacer solamente estando en casa. En ocasiones nosotros nos encontramos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, solos en casa y debemos aprovechar algún momento, ya sea cuando vamos a comer, ya en el almuerzo, en la cena, en el desayuno. Podemos hablar acerca de la palabra de Dios, un pasaje bíblico, o qué tú piensas acerca de este tema, o qué tú piensas acerca de este personaje, cuál es tu personaje favorito de la Biblia, o cuál personaje tú admiras. También lo podemos hacer estando en el portal, o sea, estando en una parte afuera, en la parte
donde están algunas sillas en la terraza. Podemos también ir allí y aprovechar el momento para hablar de Dios. Dice, andando por el camino. En el tiempo de antes, ellos caminaban mucho, o sea que cuando se iban a desplazar de un lugar a otro, caminaban mucho y en ese transcurso ellos podían conversar. Nosotros no caminamos mucho porque tenemos auto o vamos rápidamente de un lugar a otro. Sin embargo, hacemos ejercicio, hacemos caminatas, podemos cuando salimos a hacer alguna caminata, podemos hablar con nuestros hijos. Cuando vamos en el auto, ya sea para el trabajo, para la escuela, también podemos hablar con nuestros hijos. Paseando las mascotas también puede decirte, pero ¿qué fundamento es eso? No, usted puede sacar a pasear la mascota con su hijo e igualmente puede hablar de la palabra de Dios con él. Dice, andando por el camino también significa que debemos involucrar a nuestros hijos en las actividades espirituales que nosotros los padres practicamos. ¿Qué quiere decir? O sea, las actividades donde el niño o el joven puede ser involucrado. Hay algunas que evidentemente no va a poder ser involucrado, como reuniones de ancianado y demás. Pero la mayoría de las actividades espirituales que usted realiza, usted puede involucrar a su hijo o a su hija para que lo acompañe en dichas actividades. Al acostarte, esto quiere decir a la hora de ir a la cama, antes de leer un cuento, háblele a su hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si espera después, tu niño tal vez va a dormirse. Entonces, antes de que el niño vaya a dormir o de que usted le lea el cuento favorito, háblele de Dios o cuéntele una historia bíblica. Cuando se levante, en la mañana, esto quiere decir que temprano en la mañana nosotros debemos buscar a Dios, ya sea a través de la oración o podemos también conversar con nuestros hijos o con nuestros familiares acerca de Dios. Puede ser también cuando estamos haciendo ejercicios con ellos o a la hora del desayuno, que es la hora prácticamente donde todas las personas se reúnen en la mesa para compartir y discutir las cosas que van a hacer durante el día. El principio es el siguiente, o sea, el principio de este versículo, del versículo 6, es el siguiente. Los padres deben enseñar en cualquier momento a sus hijos y todo el tiempo deben enseñarle. Nuestra vida no debe dividirse en religión. Bueno, yo practico religión, practico trabajo, practico deporte, practico juego y otras cosas. No, sino que la enseñanza espiritual debe estar amalgamada o entretejida en nuestro diario vivir. Si yo voy al trabajo, puedo enseñarle a mi hijo acerca de Dios. Si yo estoy realizando algún juego, puedo enseñarle a mi hijo acerca de Dios. Si yo estoy viendo alguna programa televisivo, puedo enseñarle acerca de Dios. Si estoy comiendo, puedo enseñarle acerca de Dios. Entonces, todas las cosas fluyen naturalmente. No debemos dividirlas, sino implementar día a día la espiritualidad en nuestra vidas. Por último, después de escuchar, después de amar y después de enseñar, debemos nosotros vivir. Debemos vivir lo que nosotros practicamos, lo que nosotros decimos. O sea, esto se llama practicar lo que nosotros hablamos. No solo es cuestión de enseñar a nuestros hijos, también debemos vivir lo que decimos. O sea, sabemos que los niños aprenden la mayoría de las veces, o el 80 o 90% de lo que ellos aprenden, específicamente cuando son niños, son por imitación o por ejemplo. Ellos ven a su padre o a su madre haciendo algo y ellos lo quieren imitar. Entonces, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que no solamente es memorizar pasajes bíblicos o estudiar, también es vivir. Dice el versículo 8 al 9, y los atarás como una señal en tu mano, hablando de los preceptos, y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 al 9. Los judíos a través del tiempo desarrollaron unas cajitas llamadas filacterías. Esto era una costumbre que ellos tenían, incluso llegan hasta el tiempo de Jesús y incluso se extienden hasta nuestra era, que ellos confeccionaban una pequeña caja que llamaban, como lo hemos dicho, filactería, que eran una especie de amuletos que colocaban en las manos y también colocaban cerca del corazón y también algunas lo colocaban en la frente, como el niño que vemos a continuación en la imagen. Si usted observa, tiene en la frente como una caja en la cabeza, es una filactería. Tiene también en los brazos, observe cómo la tiene cerca la parte de arriba del antebrazo.
tiene una cajita, eso era para cuando ellos levantaban la cabeza o como esa parte del brazo, el bíceps, creo que está más cerca del corazón, ahí entonces colocaban versículos bíblicos para que estuvieran cerca de la mente, cerca del corazón y también estuvieran cerca de las manos. Muchos judíos ortodoxos colocaban estas cajas, como lo dice el texto, en los postes de su casa, o sea, en las paredes y específicamente en las columnas que soportaban la casa, ellos colocaban la cajita con ciertos pasajes bíblicos. Incluso el judío piadoso tocaba la caja llamada la mesusa cada vez que pasaba cerca de ella. Luego puede que él besara sus dedos y citara el Salmo 121, versículo 8 en hebreo, que tiene que ver con un salmo como de protección cuando uno iba a salir del hogar. Entonces, el judío piadoso tenía una caja guindadita en el poste, la tocaba, besaba su mano y citaba el salmo en hebreo. Ahora, ¿es esto lo que Dios esperaba que se hiciera? O sea, ¿realmente Dios quería que los judíos hicieran estas cajitas y las pusieran en sus cabezas, en sus puertas, en sus manos? No. Sin embargo, no hay nada malo de llevar algunos versículos apuntados para aprender o leer a diario, o incluso tener algún cuadro, alguna sección de la escritura colgada en la pared o en alguna parte de su hogar. Eso no tiene nada de malo. No estamos diciendo aquí esto. Pero no debemos olvidar que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 al 9, el Señor no está instruyendo a la construcción de cajitas o llevar versículos bíblicos en papeles o tener cuadros con pasajes. Eso no es lo que está diciendo Dios. Dios no está diciendo, bueno, se construirán estas cajitas y harán esto, y se construirán estos cuadros y los colocarán en su casa. No, Él no está diciendo esto. Si recordamos, Jesús señaló que ellos eran muy literales en cuanto al pasaje. O sea, el literalismo que ellos tomaron en cuanto al pasaje, disculpe si la palabra no existe, creo que es un poco confusa. Lo que quiero decir es que los judíos tomaron tan literalmente el pasaje que eso fue lo que ocurrió, la confección de filacterías y de pequeñas cajitas que ellos llevaban a todos lados. Y en el versículo 5 de Mateo 23 dice, Jesús le dice a los escribas y fariseos, sino que hacen que todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. O sea, dice, construyen sus cajitas más grandes de lo normal para que las otras personas lo vean. Sinceramente, o no sinceramente, evidentemente, esa no era lo que Dios quería que ellos hicieran. En los versículos 8 y 9, Dios no estaba diciendo que las verdades bíblicas deben formar, Dios nos está diciendo que las verdades bíblicas deben formar parte de nuestro ser. O sea, la parte de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente debe ser algo que nosotros, y enseñarlo debe ser algo que nosotros siempre debemos hacer. O sea, es algo que lo debemos hacer ya sea caminando, ya sea cuando estemos antes de dormir, al levantarnos, ya sea cuando estemos en nuestro hogar. Y siempre, no quiere decir que eso debe estar colgado por todos lados, eso quiere decir que eso debe llenar, que la palabra de Dios o la enseñanza acerca de Dios debe llenar todo nuestro lugar de vivir, o sea, todo nuestro ser. Debemos atarla a nuestra mano cada vez que la mano actúe. Eso es lo que quiere decir allí. La filactería no es, o sea, no es tener eso allí y simplemente por tenerlo. Es cada vez que mi mano se va a mover hacia un lugar que es malo, pensar si realmente Dios quiere que yo actúe así. Debemos atarlas a nuestra frente cada vez que pensemos. O sea, ¿cómo es eso? Que cada vez que pensemos lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Allí es que debe estar mi filactería, no físicamente o externamente, sino internamente. Esa debe ser una filactería de frente interna, o sea, una filactería en mi mente. Debemos atarlas a nuestra casa y a nuestras puertas. ¿Para qué es esto? Para que nuestra casa esté llena de los principios bíblicos. No es cuestión de atar esas cajitas en los dinteles o en la columna de nuestra casa, sino es que nuestra casa está llena de principios divinos, de principios bíblicos. ¿Por qué? Porque yo tomo el tiempo para enseñarle a mis hijos acerca de
en los conceptos y los preceptos de Dios. Vamos a la conclusión, a ver qué aprendimos acerca de enseñando la Biblia en casa. El plan de Dios para la crianza de los hijos inicia con el ejemplo de los padres y termina con el ejemplo de los padres. Observe cómo todo recae en el padre. Los niños son por ejemplo, ellos aprenden por el ejemplo. Yo debo darle el ejemplo a mis hijos acerca de cuánto yo estudio la palabra de Dios, mi relación con Dios. Yo debo darle un ejemplo a mi hijo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 9 enseña que si queremos que nuestros hijos sigan los caminos de Dios, debemos hacer 4 cosas. Primero debemos escucha Jehová, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Debemos amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debemos enseñarle eso a nuestros hijos, ya sea en el camino, al dormir, al levantarse, cuando estés en casa, cuando estés andando por el camino. Y también debemos vivir la palabra de Dios, o sea que debemos atar eso a nuestra mente, a nuestras manos, a nuestros dinteles. Debemos hacer de la palabra de Dios, de los preceptos bíblicos, una forma de vida. Eso es lo que quiere decir, lo que quería decir Moisés y Dios allí. Deben hacer que estos preceptos bíblicos sean una forma de vida suya y mía. No existe privilegio más grande que enseñarle a los hijos a ser luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15 y Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. O sea, no se puede esconder y no se pone la luz debajo de un almud para que no alumbre, sino que se coloca en un lugar alto donde pueda alumbrar y dar luz a todo el cuarto. Así alumbre vuestra luz para que vuestro Padre Celestial vea vuestras obras. Entonces, es cuestión de enseñar correctamente la Biblia en casa. Y la enseñanza de la Biblia depende de los padres, de nosotros, depende del ejemplo que nosotros le demos. Entonces, recuerde que usted como padre y yo como padre tenemos una misión, y la misión es criar y llevar nuestros hijos al seno de Dios, o sea, devolvérselo a Él. Que el Señor le bendiga y gracias por su tiempo, gracias por estudiar acerca de la palabra de Dios, gracias a todos los involucrados en este servicio de adoración. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente semana. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.